¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. El pasado 22 de mayo, el país amaneció con la noticia lamentable de la partida física a otro paisaje de nuestro amigo general en jefe Jorge Luis García Carneiro, lo que causó profunda tristeza y desconsuelo en toda la sociedad venezolana, particularmente en las filas del chavismo. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, expresó que se trataba de un doloroso golpe en el corazón de la revolución bolivariana. García Carneiro nació en Caracas el 8 de febrero de 1952. Se graduó como licenciado en Ciencias y Artes Militares en 1975, con los más honrosos títulos académicos, en la misma promoción del comandante Hugo Chávez. Contrajo matrimonio con su inseparable María del Valle, esposa, compañera y luchadora, con quien formó una familia integrada por 5 hijos. Su rol más destacado y la mayor prueba de su lealtad fueron durante la derrota del golpe de Estado en el año 2002 contra el presidente Hugo Chávez, cuando Carneiro se desempeñaba como comandante del Batallón Bolívar. Fue director de la Academia Militar y comandante general del Ejército. Obtuvo el grado de general en jefe y fue designado ministro de la Defensa entre los años 2004 y 2005. Luego ejerció como ministro de Desarrollo Social y Participación Popular. En el año 2008 fue electo gobernador del entonces Estado Vargas, cargo para el que fue reelecto en 2 oportunidades más, en el 2012 y en el 2017, con el respaldo de la inmensa mayoría de los guaireños. Su extraordinaria obra de gobierno en La Guaira, reconocida por todos, está a la vista. Impecable, excelente, sobresaliente, histórica. Por ello ha merecido el reconocimiento como el mejor gobernador de Venezuela. Lo conocí desde su primer triunfo electoral, que lo convirtió en gobernador de La Guaira. Desde entonces lo acompañamos en cada campaña electoral y durante toda su gestión. Gran amigo, humilde, trabajador, luchador incansable y consecuente, símbolo de eficiencia, lealtad y compromiso con su pueblo. Desde abril del 2002, cuando se plantó contra el golpismo y comandó la contraofensiva para el regreso del comandante Chávez, se consolidó como un combatiente extraordinario y de inmensa popularidad. En cada cargo que ocupó siempre demostró sus extraordinarias cualidades como ser humano sensible y como el gerente más capaz. Interlaces se une al dolor de todo el país por la sensible partida física de nuestro hermano, amigo y camarada general en jefe Jorge Luis García Carneiro, un imprescindible. Honor y gloria. Hoy queremos rendirle un homenaje a quien con su incalculable obra de gobierno fue reconocido
como el mejor gobernador de Venezuela y uno de los líderes populares más queridos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompañan el coronel José Manuel Suárez Maldonado, secretario de Gobierno del Estado La Guaira, presidente del Instituto de Infraestructura y Vialidad del Estado, hoy gobernador encargado ante la ausencia absoluta del gobernador, mi general Jorge Luis García Carneiro. También nos acompaña Alejandro Terán, alcalde del municipio Vargas del estado La Guaira, nacido en La Guaira, abogado, fue viceministro en el Ministerio del Deporte durante 8 años y también fue consultor jurídico del despacho de Miraflores cuando la presidencia del comandante Hugo Chávez Frías. Bienvenidos. La muerte del general en jefe Jorge Luis García Carneiro ha tenido un impacto extraordinario, un impacto muy profundo sobre la sociedad venezolana, sobre los guaireños, sobre el chavismo. ¿Qué significa para La Guaira, para el país, el legado de García Carneiro? Bueno, sí, doctor Chemes, realmente agradecido por esta invitación y yo creo que mi gobernador Jorge Luis García Carneiro representa para el estado de La Guaira esa transformación, ese cambio de una resurrección de La Guaira. Sí, un cambio tremendo que desde el año 2008 que mi gobernador se eligió, pues, o el pueblo lo eligió como gobernador del estado, mi comandante Chávez le dio esta misión: Carneiro debe borrar el fantasma de deslave allá en el estado. Y mi gobernador de 2008 se empeñó a hacer esa transformación, porque cuando hicimos un recorrido inicial del estado, eso era un desierto, escombros, sí, paradas desastrosas, no había terminales, no había ni una plaza, basura por todos lados. La vialidad. La vialidad pues muy mal destruida. Y escasa. Un congestionamiento vehicular terrible. Sí. Terrible, que a veces un turista prefería ir a Higuerote o a otro lugar que a las playas de La Guaira, porque a Higuerote llegaba más rápido. Sí. Y en esos vértices, mi gobernador se planteó su trabajo para transformar el estado. Y hoy en día, después de 13 años de gobierno, podemos decir que La Guaira es otra, que La Guaira es García Carneiro, de toda la cantidad de obras y transformaciones que le hizo a La Guaira. Y no solamente la parte de infraestructura, sino los otros vértices que mi gobernador se ancló, como fue la parte de seguridad. En la parte de seguridad nosotros nos encontramos en el 2008, con unos niveles de inseguridad tremendos. Teníamos aproximadamente entre 50 a 60 fallecidos por arma de fuego mensual. Y hoy en día, gracias a esa gestión y con el secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Concalve, hay meses que no tenemos fallecidos por arma de fuego. También con respecto a la basura, en los servicios, mi gobernador se empeñó a unirse con los alcaldes para ese momento. Y hoy en día, pues unido con el alcalde Alejandro Terán, que ha mantenido esa unión en la limpieza del estado. Y hoy podemos decir que el estado de La Guaira es uno de los estados más limpios de Venezuela, más pulcros, que los mismos visitantes al llegar al estado respiran esa limpieza, esa pulcritud. Y lo que quería mi general siempre vender es ese perfume que diera esa fragancia, que cuando el visitante fuera al estado de La Guaira,
y se regresa a su casa y pasara unos días, extrañara esa fragancia de La Guaira y volviera otra vez hacia ese estado lindo y bello que hoy en día es el mejor estado de Venezuela. Más allá de la gestión que todo el país reconoce, de hecho se dice con mucha contundencia que García Carneiro fue el mejor gobernador de Venezuela. Más allá de eso, de sus logros, de su gestión, de lo que estaremos hablando nuevamente, ¿cómo era García Carneiro como ser humano, Alejandro? Gracias, profesor, por este homenaje, ¿no? Que de cierta manera rendimos a este gran venezolano, a este gran hombre que trascendía La Guaira. García Carneiro era como ser humano un hombre de profundos valores familiares, un hombre amoroso de su familia, con una historia de matrimonio de 40 años, un hombre además que tenía una capacidad de autoexigirse siempre y de sacrificarse buscando el bien común, de sacrificarse por los demás, pero que además entendió desde muy joven su compromiso con la patria cuando se alistó ahí en la Academia Militar, en la misma promoción que ingresó junto al comandante Chávez, cargado de sueños, ilusiones. Él era del Valle de Caracas, tenía la academia al frente y él me decía pues, que él veía a esos cadetes salir de permiso y eso fue lo que lo motivó a él y lo inspiró a ingresar a la Academia Militar. García Carneiro en lo personal, además, era un hombre que tenía una capacidad de exigirse mucho en torno a el cumplimiento de cada meta que se planteaba, cada sueño. Y era un hombre muy planificado, con muchos métodos de planificación, con grandes sueños y con una capacidad de trabajo increíble. Se entregaba las 24 horas el cumplimiento de una misión. García Carneiro fue un hombre que demostró lealtad. Si uno habla de García Carneiro, uno de los primeros valores, además de la eficiencia y de las extraordinarias cualidades humanas y personales, que valoraba la amistad, el compromiso, la camaradería, se preocupaba mucho por sus subalternos, siendo él un oficial superior, y luego, siendo gobernante, se preocupó muchísimo por su pueblo. Pero además de todo eso, García Carneiro demostró altos valores también cristianos. Ser un hombre de Dios, un hombre creyente profundamente del cristianismo junto a su familia, y eso lo hacía pues mucho más cercano. No era un hombre que tenía poses ni falsedades, sino que era así, un ser muy sencillo que caminaba las calles de La Guaira en cualquier momento y era muy común para el pueblo de La Guaira. No es como a lo mejor en otros lugares que puedan ver a lo mejor a un político de ese nivel o a un gobernante y entonces la gente, oye, se sorprende, porque él vivía en las plazas, en las calles, en la cinta costera, en cada uno, supervisaba todos los días, noche, sí. Todos los días supervisaba cada una de las acciones de gobierno que realizaba. Y quizás muchos hablan de la infraestructura y de toda su obra generada, pero realmente, porque bueno, eso es lo extraordinario, quizás, ¿no? De un Estado que quedó devastado de la tragedia, pero quizás el centro de la gran obra de García Carneiro trasciende lo físico y tiene que ver más con el ser humano. Porque aquí hay que recordarle al país que Carneiro fue uno de los fundadores con Chávez de la misión negripólita. Y de esa labor de cristianismo, de buscar a los más necesitados, a los hombres y mujeres en situaciones de calle, a lo que la sociedad le daba a la espalda, ese hombre se quitó su uniforme de 4 soles de venir de comandar el ejército, de comandar la Fuerza Armada como ministro de la Defensa y se fue a meterse en el Guaire a recoger a las personas que más necesitaban del amor al prójimo, a brindarles la posibilidad de una reinserción social. Y así lo hizo también en La Guaira. En La Guaira lo primero que hizo García Carneiro fue acabar con las personas en situación de calle, creando una fundación maravillosa donde los incorporó y luego los reinsertó en todo un plan de embellecimiento de la ciudad. Eso es algo sobre lo que a lo mejor muy poco se habla, pero que tiene una importancia trascendental porque tiene que ver con el ser humano de la obra de García Carneiro. Gobernador, usted lo conoció desde la Academia Militar, compartieron juntos la trayectoria, la formación militar. ¿Qué nos puede decir cómo era García Carneiro, cómo era su dimensión humana? Pero por favor me va a responder cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Lo recordé a él. ¿Y ustedes saben qué? Lo vi vivo. Y así lo veo hoy aquí, en esta despedida. En su academia militar, aquí se forjó ese joven de los barrios del Valle aquí. Ese joven de los barrios populares
del barrio El Loro, de las inmediaciones de La Matanza, de Tamarindo, allá ese barrio que me escucha, allá ese pueblo que me escucha, ese pueblo humilde parió a ese muchacho que temprana edad entró a esta academia militar. Y agradeciéndole a García Carneiro su humildad y su lealtad, también se le agradezco a todo el pueblo de La Guaira. Invicto pueblo de La Guaira. García Carneiro se nos va invicto, ¿vale? ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Les recuerdo que ahora Análisis Situacional tiene 3 emisiones semanales. Los domingos a las 11 de la mañana, los domingos a las 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Le preguntaba a Coronel Suárez, usted que conoció al general García Carneiro desde el ejército, ¿cómo era la dimensión humana? A mí me consta de su humildad y de su incansable esfuerzo por la obra, por la gestión. Sí, yo... ¿Cómo era García Carneiro? Sí, yo de hace 30 años, la primera vez que lo conocí, yo me gradué en la Academia Militar en el año 89 y de ahí me mandaron a un batallón de infantería cerca de San Cristóbal, llamado Batallón Carabobo, sector Vega Diaza. En el año 91, casi al año y medio, 2 años de haberme graduado, llegó el teniente coronel Jorge Luis García Carneiro a comandar ese batallón. Por supuesto, yo como subteniente, que había salido de la Casa de los Sueños Azules, con el pensamiento donde se forjan los hombres dignos y útiles de la patria, yo ya había tenido 2 experiencias de comandante. 2 comandantes, antes del comandante García Carneiro. Y las experiencias habían sido muy negras, en el sentido que eran comandantes despreocupados, que no le prestaban atención a su unidad y a sus soldados. Cuando García Carneiro llegó de comandante, la primera reunión que hizo, dijo, señores, yo tengo 2 elementos fundamentales de trabajo. En primer lugar, la misión del batallón que me dio el comando superior. Y en segundo lugar, el bienestar de mi personal. Ya ahí me di cuenta, de muy joven, que mi gobernador era un gerente y me estaba dando las primeras enseñanzas de uno de los mejores gerentes que ha tenido Venezuela. Porque de ahí en adelante él demostró ese calor humano a sus soldados, a su personal, se enfocó a cumplir las misiones que le encomendaron en cada una de las unidades que estuvo, porque de ahí salió para el servicio, para otras unidades, como puedo nombrar el Servicio de Alimentación, Casa Militar, Academia Militar de Venezuela, el Ejército, donde logró un gran éxito, como dejar uno de los ejércitos más operativos al 100%, llegó al Ministerio de la Defensa, y del Ministerio de la Defensa cuando mi comandante Chávez lo ve, que no solamente él se encargaba de la parte operativa del Ministerio de la Defensa, de las unidades militares, sino que también tenía ese calor humano de atender a sus soldados. E incluso yo creo que fue el primer ministro o el primer comandante del ejército que junto a su esposa le comenzó a hacer actividades sociales a sus soldados, de atención social. Atendía a sus soldados. Cuando Chávez le vio ese calor humano, esa atención, ese hombre de servirle al más humilde, al más desposeído, en un momento el comandante Chávez le dio la misión de recibir el nuevo Ministerio del Poder Popular y Participación, que era el que iba a llevar a cabo precisamente la atención del más desposeído. Y de ahí le da la misión. Usted estuvo también allí en el También ministerio. estuve ahí. Usted lo acompañó durante 30 años. Durante 30 años lo acompañé y por supuesto recibí toda esa enseñanza del gerente
García ¿Qué Carneiro. enseñanzas podemos destacar? De verdad que de esas enseñanzas mi gobernador sobrepasaba pues lo que es hoy en día cuando tú vas a estudiar gerencia de administración pública, gerencia de empresas, esas enseñanzas tradicionales, mi gobernador sobrepasó esas gerencias. Y entre eso pues lo que es el liderazgo de servir, lo que es el cambio, hacer las transformaciones, el hombre visionario, pensar más allá de lo que es una simple orden que te daban. Él iba más allá, la vocación, la negación, el servicio, el liderazgo con su gente, la atención a su personal. Esas son cualidades que él fue recopilando durante todos sus años de su vida, que después que pasa el Ministerio de Participación Popular y llega a la gobernación del estado de La Guajira, ahí él expresa y se vota con todas esas cualidades y experiencias que él había recogido durante toda su vida. Aparte de todas las experiencias que él había recogido durante toda su vida, él tenía un elemento fundamental en la gerencia, que era detectar durante su vida de carrera los mejores hombres que él conoció en el ejército para reclutarlos en los diferentes cargos que él iba poseyendo o le iban dando. Y por supuesto, cuando llegamos a La Guaira, él se trajo todo su equipo que venía recogiendo durante esos 30 años de carrera militar. En este caso, no solamente a mí, que fui reclutado, fue uno de los primeros reclutados en el batallón Carabobo, o fui el primer alumno que tuvo desde el año 91, después vino el maestro Rondón, que paz descanse, que fue su administrador, y así sucesivamente fue reclutando un equipo gerencial, yo digo de alto nivel, que cuando llegamos al estado de La Guaira, fue una gestión que cambió pues al estado debido a que tenía un equipo de alto nivel que había recogido durante todos los años de su vida. Alcalde, ¿qué significó acompañar, formar parte del equipo, liderar junto con García Carneiro la gestión en La Guaira? ¿Qué aprendizaje podemos sacar de esa experiencia? Creo que fue un honor, ¿no? Y un privilegio histórico haber nacido en estos tiempos de grandes hombres, de hombres que demostraron con hechos como Hugo Chávez, como García Carneiro, como Darío Viva, como Aristóbulo Isturi, y que ya físicamente no están con nosotros, pero que demostraron con hechos una capacidad extraordinaria de amor a la patria, amor que se traduce en vocación de servicio absoluto, en amor al prójimo, en obras, en reivindicaciones sociales históricas, en elevación de la conciencia colectiva de un pueblo hacia la participación en los asuntos públicos, y eso para nuestra generación, que realmente ha crecido en esta época, ellos nos ayudaron a crecer en mejores condiciones que como ustedes crecieron, ¿no? Como ser humano. Así. Como ser humano, Carneiro realmente me enseñó, me dio muchos consejos, muchos, siempre conversábamos casi que a diario, ¿verdad, Suárez? Desde temprano le gustaba que saliéramos juntos a pasar revista a la ciudad. Era un hombre que me enseñó que el gobernante tenía que estar en las calles siempre, no podía estar en oficina, él no tenía oficina. La oficina era el capó de su carro donde firmaba los documentos. Entonces me enseñó, y sobre todo para un alcalde, que tenía que estar permanentemente en la calle y que aun cuando uno no tuviese las capacidades económicas en estos tiempos, ¿no?, de bloqueos económicos y de sanciones difíciles, la gente siempre iba a valorar que uno lo mirase a los ojos y le hablara con la verdad y más bien lo invitara a ser creativo y a buscar soluciones a los distintos problemas. Me enseñó que se debe pasar revista todos los días a la ciudad. Todos los días, ver el estado en que se encuentran los servicios, los semáforos, las pasarelas, la situación de los desechos sólidos en las calles, bueno, el ornato público. Ya la semana pasada me decía incluso, Terán, tenemos que volver a pintar la ciudad completa, llenarla de colores, porque eso genera una motivación psicológica en la gente. Y bueno, y como ser humano fue un buen amigo, un hombre leal a la amistad, muy afectuoso, muy cercano, alegre. Le gustaba mucho la música, le gustaba mucho bailar, también con Mariita, quien además es una gran bailarina. Tuve la oportunidad de compartir con ellos algunos momentos familiares y era grato ver cómo combinaba pues, ¿no?, la capacidad de trabajo con esa capacidad y esa felicidad de servir. Hay algo que me marcó mucho, profesor, del compartir gestión con García Carneiro, que desde que yo asumí, por ejemplo, la alcaldía ya hace casi 4 años,
tenía que acostarme muy temprano siempre los 24 y los 31, porque me enseñó que el 25 de diciembre y el 1 de enero a las 6 de la mañana teníamos que estar limpiando la ciudad, teníamos que estar embelleciendo y trabajando más que nunca, porque era una costumbre histórica de García Carneiro durante sus 13 años de gobierno en La Guaira, a las 6 de la mañana, 5:30, los 25 de diciembre y los 1 de enero, estar haciendo esas obras como una demostración de un compromiso extraordinario. Le gustaba ver a su pueblo alegre. Él generó muchas ferias para atraer el turismo y apalancar el desarrollo económico, organizó los eventos de escogencia de reinas en carnaval y cualquier cantidad de eventos públicos en la cinta costera, porque él disfrutaba mucho ver a la gente sonreír. O sea, él se preocupó por la felicidad de su pueblo y las obras que realizó eran pensando siempre en el bienestar que eso generaría a su pueblo. Lo decía el coronel Suárez Maldonado, las políticas de vialidad que generó Carneiro no era para alimentar un ego de ser un gran constructor, era sencillamente para evitar que perdiéramos los guaireños 3 horas diarias de nuestra vida metidos en una cola, embotellados en el tráfico terrible que había en La Guaira. Construyó autopistas, construyó elevados, vio soluciones donde quizás quienes los antecedieron jamás las vieron y nos invitó a ver el futuro. En pocas palabras yo le pudiese decir que Carneiro le enseñó a los guaireños a tener amor propio y a valorarnos, porque siempre éramos vistos como el patio trasero de Caracas, ¿no? Siempre éramos la playa. La Guaira era la playa, más nada, nos veían así. Y Carneiro le dio personalidad a un Estado, nos hizo incluso tener las plazas Bolívar más hermosas de este país para rendirle tributo a nuestros próceres de la independencia, nos alimentó el aspecto cultural. No habiendo nacido en La Guaira, demostró ser más guaireños que muchos que a lo mejor han nacido allí. Es indudable que tuvo una gestión extraordinaria, ejemplo para todo el país. El presidente Nicolás Maduro mencionó un método García Carneiro para gerenciar, para gobernar. ¿Qué podemos decir de ese método García Carneiro? Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Como su subalterno, como mi jefe, puedo dar testimonio también que no solamente era un hombre entregado al bienestar de sus hombres, de sus mujeres, de sus subordinados, a la operatividad, al nivel de apresto operacional, al nivel de adiestramiento. Era un verdadero militar por toda la línea. Pero bajo su mando comprobé también su valentía, su coraje, un hombre de firmeza, de convicciones, leal a sus principios, de ahí no lo sacaba nadie. Era un hombre de una sola línea. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Gobernador, le preguntaba acerca del método García Carneiro para gobernar. Quisiera anotar algo bien interesante. Las encuestas que realizamos en La Guaira siempre arrojaban una opinión favorable, una valoración positiva acerca de la gestión del general García Carneiro. Más del 7 de cada 10 guaireños tenían una opinión positiva, una evaluación positiva de la gestión. Pero en una encuesta que hicimos en Caracas hace un par de meses, el 77% de los caraqueños, el 77% de los habitantes del municipio Libertador de Caracas tenían también una opinión favorable de la gestión de gobierno del general García Carneiro. ¿Qué cree usted? ¿A qué se debe? ¿Por qué Carneiro sí y otros no? Bueno, sí, porque cuando hablamos de gobierno o de gobernar, precisamente nos enfocamos en de gestión. Y cuando hablamos de gestión, mi gobernador siempre se planteaba de cómo hacer gestión, de cómo lograr la mejor gestión en cualquier cargo que se le haya dado, desde que era comandante de un batallón hasta la gobernación del estado de La Guaira. Y cuando hablamos de gestión, también vamos a hablar de gerencia, que decía mi general.
Y en la gerencia siempre están lo que son los objetivos generales. Normalmente, mi general siempre estuvo claro sus dos objetivos generales, desde que era comandante de batallón hasta que llegó a La Guaira. Los dos objetivos generales más importantes de lo que es gerencia es en la parte de gobierno o en la parte de dirigir una institución. Dos. Uno, el cumplimiento de la misión, el objetivo. Es decir, si tú tienes una empresa como es el Servicio de Alimentación del Ejército, ¿cuál era su objetivo principal? Era la de producir, distribuir alimentos lo mayor eficiente posible. Pero el otro objetivo era el bienestar del personal. Y eso lo llevó pues a que cuando llegó a La Guaira, esos dos objetivos se unieron, porque ya se convierte en uno solo, que es el bienestar de una población, o es decir, la suprema felicidad de un pueblo al cual él iba a gobernar. Y de ahí que ese método, cuando él lo realiza en función de esos dos objetivos, de ahí vienen y salen una cantidad de experiencias que cuando tú la traduces, y mi general la llevó al documento, la nombró como principios. Nosotros los militares hablamos del principio de la guerra. ¿Qué principios orientaban la gestión? Entonces, en esos principios, él lo enmarcó en lo que llamamos el GPS, lo que es gestión pública socialista. ¿Cómo llevar una gestión pública socialista? Y como él decía, es mejor ser útil antes que importante. Él siempre pensaba en eso. No solamente que tener una gestión súper importante con el Estado de La Guaira, sino de ser útil. De cómo su gestión, su accionar, le sirviera de ejemplo, de enseñanza a los futuros gobernantes. Él no era tanto que él mismo le ofrecía los servicios a los nuevos gobernantes que llegaban a las alcaldías y gobernaciones para ayudarlos. Pero no llegó hasta ahí, de darle esas enseñanzas verbales, sino que quiso plasmarlas en un libro sin pensar que Dios se lo iba a llevar. Y en este caso, pues, aquí tenemos el libro, camarada Cheme, Principios de la Gestión Pública Socialista. Ahí él resalta lo que son los principios del cambio, lo que son los principios del liderazgo de servir, de lo que liderazgo de servicio. De servicio, que los principios de innovación, los principios de la unidad cívico-militar, los principios de las grandes misiones y todas sus experiencias como gerente, de que era comandante de batallón hasta en La Guaira, que quedan plasmados en este libro para que las futuras generaciones que lleguen a ocupar cargos públicos puedan tener una regla, un fundamento, algo que los va a ayudar a ser los mejores gerentes en cualquier área, en cualquier institución. El general García Carneiro, me consta, era incansable y siempre estaba no solamente supervisando las obras o inaugurando obras, sino ya proyectando en paralelo, proyectando nuevas tareas, nuevas obras. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, precisamente en ese principio del cambio, mi gobernador siempre buscaba la innovación, también que era otro principio, ir más allá. Y vigilaba, ¿no? Vigilaba. El desarrollo de las obras. Eso es lo que llamamos nosotros el liderazgo de servicio, de estar con la comunidad, la empatía con la gente, porque lo que decía Terán, era un gobernante que estaba en la calle, y eso es una de las enseñanzas que nos deja en este libro, que cualquier funcionario público esté en un cargo de alcaldía o gobernación tiene que estar en la calle, ahí donde el pueblo lo vea, donde él mismo sienta la necesidad, e incluso no solamente una sola vez, sino 2, 3 veces o 3 veces más, para que no se repitan los errores, que normalmente a veces mi gobernador llegaba de una orden y volvía y pasaba y no se cumplía. Pero precisamente decía Suárez, el principio de andar en la calle. ¿Qué decía la calle, Alejandro? ¿Qué decía la gente cuando lo veía trabajando, supervisando, evaluando las obras?
La gente sentía Porque mucho... era sorpresa, ¿no? No. Era una sorpresa No. en relación a otros. Quizás a al otras principio, yo te confieso, cuando él llega a La Guaira de gobernador, en esa etapa yo estaba de consultor jurídico del despacho de la Presidencia de la República y bajaba muy tarde, en la madrugada yo a La Guaira, salía de Miraflores promedio de 1 de la mañana, casi todos los días. Y le voy a decir que lo más común a esa hora era uno encontrarse a García Carneiro en la calle, supervisando las primeras obras que realizó, que fueron las paradas, así como la Plaza Bolívar de Catialamar, o el tema de... Eso vino después, en el segundo periodo. Estamos hablando de sus inicios. Y el tema que él llegó con un plan de arborizar en el Estado. Él sembró el Estado. Y eso llenó de esperanza a la población. La derecha lo atacó. Le decían sobrenombres, le decían García Palmeiro, ¿no? Porque empezó a sembrar todo el Estado. Le decían el recogeloco, ¿no? Porque realmente se dedicó, lo primero que hizo fue agarrar a todas las personas que estaban en situación de pobreza extrema, abandonados incluso por sus familiares que estaban en las drogas, y los rescató de ese mundo. Y ellos creían que colocándole ese tipo de sobrenombre lo estaban lesionando, lo estaban estigmatizando, y era todo lo contrario. No sabían ellos que más bien el pueblo de La Guaira reconocía la humildad de un hombre que, a pesar de haber tenido pues todas las responsabilidades más altas de la Fuerza Armada y del gobierno nacional, llegó con mucha humildad. La gente lo veía en la calle, al principio quizás se sorprendía porque nunca estábamos acostumbrados a ver un gobernante que trabajara tanto, pero ya después nos acostumbramos, y nos acostumbramos tanto que era común ver a Carneiro en la calle. Entonces, lo que tú... a la 1 de la mañana, y sabes que es impresionante sentir lo cercano que la gente lo sentía, que no le llamaban ni siquiera gobernador. Le decían, Carneiro. Entonces el pueblo de a pie, en todas las plazas, en todos lados, le decían, ¡epa, Carneiro! ¿Qué más, Carneiro? O sea, cuando el pueblo te dirige a uno de esa manera y te llaman por tu nombre y no por los cargos, eso refleja una relación de empatía directa que te hace sentir uno más. Y era muy común, porque todos los días lo hacía. Entonces había una relación permanente, ¿no?, con la gente, de empatía, de cariño, de cercanía y de atención, y de, por supuesto, control y seguimiento a las órdenes. Yo creo que la clave de García Carneiro, en el marco de todos estos principios que él nos enseñó, tiene que ver con la capacidad de hacer control y seguimiento a las instrucciones, a los planes y a las órdenes que da a cada uno de sus equipos de trabajo. Y lo otro es que eso de generar bienestar en las tropas, él lo decía así, en su personal, hace que las personas se comprometan mucho más con la visión. Entonces había una visión compartida de ciudad. Él garantizó que cada uno de los trabajadores, que los integrantes del partido, de la JVC, compartiéramos una visión de futuro de La Guaira. Y cuando compartimos una visión de futuro de La Guaira, cada uno le correspondía dar su granito de arena desde sus espacios. Exacto. Ahora que viene, gobernador, hay un legado, pero también hay proyectos en marcha. ¿Qué esperan, qué pueden esperar los guaireños a partir de ahora? Sí. Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Como compañero, el mejor, leal, solidario. Como hermano, extraordinario. Como padre, el mejor ejemplo de su familia. Como esposo, su familia ahí. Con él siempre, Marita con él siempre, en todas partes. Hoy Venezuela está muy triste y va a estar triste todos estos días, estoy seguro. Y comenzaremos a recordar cosas que vivimos junto a él, muchas cosas que vivimos junto a él, y nos pondremos quizás más tristes. Pero esa tristeza tenemos que convertirla en la mayor fortaleza para seguir adelante y no dejar caer la gran labor de Jorge Luis García Carneiro, del hermano Jorge Luis García Carneiro. Jorge Luis, dejaste un legado, dejaste una historia, y tus hermanos, tus amigos, tus hijos, estaremos aquí para defenderte. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba acerca del legado
cómo proteger, continuar, mantener el legado, ya de por sí es todo un reto. Pero también acerca de los planes, los proyectos. Es bueno recordar que se va a fundar la Escuela Superior de Gobierno y Eficiencia General Jorge Luis García Carneiro, decidido por el presidente de la República para formar a los cuadros técnicos y profesionales de la revolución. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué viene ahora? Bueno, sí, precisamente continuar con las prioridades que tenía mi gobernador en el estado de La Guaira. En primer lugar, la área de salud, donde él siempre se manejaba con el Estado Mayor de Salud y en estos momentos tan difíciles como es la pandemia. También, por supuesto, seguir con esos muchachos de la Fundación Sol de Vargas, que en algunos momentos eran unas piedras abandonadas y mi general los convirtió en diamantes. Y los convertía en diamantes, todos aquellos que a veces aparecían después, los convertía en diamantes. Así como también lo que es el vértice de la seguridad, que era prioridad para mi gobernador, será una de las prioridades para mí como gobernador en los 6 meses que me quedan, pues, que voy a estar, es mantener ese legado de la seguridad en el estado de La Guaira, y el otro también es mantener la unidad de gobierno. Hay un equipo extraordinario. Con el compañero Terán, sí, que se logró una unión perfecta. Sí, sí. Fue también difícil, ¿no? Sí, tremendo, súper difícil. Finalmente se logró esa unión de propósitos y de gestión. Que en los 2 primeros alcaldes no se pudo, pero sin embargo mi general no era envidioso, no era egoísta. Si el alcalde fallaba en algún momento, si el alcalde fallaba, él le daba la mano, aunque a veces algunos alcaldes se la rechazaban, él le daba la mano porque él no veía al alcalde, él veía era su pueblo, el estado de La Guaira. Alejandro, ¿qué viene ahora? Bueno, tú como alcalde. En primer lugar, yo quiero dejar un mensaje muy claro, ¿no? A todo el país, porque se ha especulado muchísimo sobre la ausencia que genera en el pueblo de La Guaira el liderazgo de García Carneiro. Yo creo que García Carneiro supo dirigir el partido para poder garantizar y prepararnos para este momento. Entonces, lo primero que tengo que decir es que viene seguir consolidando la unidad de gobierno, en este caso gobernación, alcaldías subordinadas al gobierno popular, a las comunas y a los consejos comunales. Consolidar la unidad política de las organizaciones del Gran Polo Patriótico y de los movimientos sociales en torno al Congreso Bicentenario de los Pueblos, consolidar realmente la unidad de todos esos movimientos sociales. La unidad es lo fundamental, porque esa es nuestra mayor fortaleza, es lo que ha generado un cambio extraordinario en La Guaira. El propio gobernador García Carneiro me decía siempre, y la última vez que me lo dijo fue el jueves después de un acto que tuvimos con el presidente, donde el presidente nos felicitaba por lo hermosa que estaba la ciudad, y él me decía: José Alejandro, no permitamos que nada nunca nos divida. De verdad que la unidad da unos resultados extraordinarios. Porque fíjate, él me decía, mira, él iba pasando por algún lugar, donde estaba yo estaba él, y donde estaba él estaba yo. Entonces él iba pasando por un lugar en estos días con mi coronel Suárez y me llama y me dice: José Alejandro, creo que aquí cerca del polideportivo hace falta, hijo, un cuarto de eso que tú estás haciendo para el depósito de los desechos sólidos frente a la plaza que estás reconstruyendo. Mira, yo te agradecería, piensa si es posible. Bueno, no me lo había terminado de decir, al día siguiente ya yo estaba construyendo el cuarto y ya lo terminé, ¿no? Para el depósito de los desechos sólidos. Era así que trabajábamos, era en una coordinación, me escuchaba mucho. Siempre estaba evaluando, ¿no? Siempre estaba. No solamente las obras en marcha, sino todo lo que se podía hacer. Lo que se podía hacer. Es un ejemplo de gobierno de unidad que para los otros estados se debe imitar, pues. Los alcaldes, gobernación, todos unidos para poder lograr el objetivo. Nosotros en unidad hay victoria. A depurarnos de las propias miserias humanas y de entender que la revolución trasciende a nosotros, que realmente nosotros tenemos que ubicarnos en el momento histórico que estamos viviendo y que no se trata aquí de protagonismos individuales, que se trata es de un proyecto histórico y lo estamos logrando, Óscar, lo estamos logrando, profesor. Nosotros trabajaremos de la mano, el coronel Suárez que está asumiendo pues la gobernación, él sabe que cuenta con todo el respaldo no solo mío como alcalde, sino del Partido Socialista Unido de Venezuela, yo como organizador y de todos los movimientos sociales, porque hay una unidad monolítica pues, de gobierno, de partido y de pueblo unido para garantizar el bienestar del pueblo de La Guaira. Tenga la certeza, el pueblo de La Guaira, que ahora, si antes trabajábamos mucho al lado de Jorge Luis, ahora trabajaremos el triple, porque el compromiso es mucho más grande para seguir trabajando en unidad y resolver los problemas fundamentales de nuestro pueblo.
Un mensaje, gobernador, a los guaireños en este momento que puede haber no solamente tristeza, sino incertidumbre. Uno de los mensajes es que, de acuerdo a las evaluaciones que se había hecho pues, para las próximas elecciones de mi gobernador, que después de 3 años, después de 3 periodos de gobierno, mi gobernador estaba por encima en lo que respecta al concepto de la esperanza. Y el mensaje para el pueblo guaireño, que esa esperanza no ha muerto, que esa esperanza sigue viva en nuestros corazones, en todo lo que somos miembros del gabinete de la gobernación del estado de La Guaira, miembros del gabinete de la alcaldía del compañero Terán, y que esa esperanza se va a mantener y se va a hacer realidad con nosotros, porque mi general Jorge Luis García Carneiro no ha muerto, vive en nuestros corazones y esa esperanza se va a hacer realidad en los próximos meses y en los próximos años en el estado de La Guaira, para que siga siendo el mejor estado de Venezuela que logró el gobernador Jorge Luis García Carneiro. ¿Qué obras podemos esperar? Bueno, en esto mi general tenía previsto un bulevar en la parte oeste del estado de La Guaira. Yo creo que el gobernador que venga después de los 6 meses, que me toca a mí como gobernador interino, va a tener la barrera muy alta, porque incluso en su memoria y cuenta, la última memoria y cuenta, él expuso su proyección de obras, entre eso el Boulevard del Oeste, lo que va desde el terminal de La Guaira hasta el Círculo Militar, culminar la cinta costera de La Guaira, porque hasta ahora llevamos 2 etapas construidas, y mi general tenía el objetivo de conectar toda la cinta costera con la Plaza Bolívar Chávez, que era un reto para él. Y, por supuesto, cumplir una de las órdenes, una de las misiones de mi presidente Nicolás Maduro Moro, de poner en óptimas condiciones lo que es el centro vacacional Los Caracas. Y especialmente... Que está casi listo, ¿no? Sí, ya casi está listo, pero estaba empezando pues a trabajar con la piscina de agua salada, que ya él le había mandado unas fotografías a mi presidente Nicolás Maduro Moro, y estaba muy empeñada en eso. Y, por supuesto, avanzar en las misiones, las últimas misiones que le había dado a mi general, de rehabilitar una serie de locales abandonados que se encontraban en la autopista Caracas-La Guaira. Por supuesto, avanzando pues en mejorar, en cumplir e ir adelantando a que el estado de La Guaira sea el mejor estado de Venezuela. Ya había algunos proyectos para mejorar el suministro de agua también, que es uno de los problemas más graves, históricos además. Sí, de La Guaira. Sí, precisamente. Nosotros cuando llegamos teníamos una deficiencia tremenda con respecto al agua. Estábamos recibiendo 300 litros por segundo. Mi general logró avanzar en unos acueductos, conectar un acueducto de Caracas a La Guaira, otros acueductos para el este, aumentándolo casi a 900 litros por segundo. Dejó pues ese nivel de suministro a 900 litros por segundo, y íbamos más allá en solicitarle a nuestro gobierno nacional la construcción de una represa en Puerto Maya. Porque en realidad La Guaira, él decía, La Guaira se considera una casa sin tanque, que en época de verano no tiene dónde obtener de las cuencas hidrográficas en los niveles necesarios de agua que necesita el estado de La Guaira, que está entre aproximadamente 1.800 litros por segundo. Bueno, muchísimas gracias por compartir este homenaje con Análisis Situacional, con Interláser, con Globovisión. Muchísimas gracias, alcalde Alejandro, mucha suerte. Coronel Suárez Maldonado también, mucha suerte, gobernador. Los guaireños esperan mucho de ustedes dos ahora en estas circunstancias. Y bueno, esperemos que las cosas vayan bien, sigan bien. Amén. Les recuerdo nuestros nuevos horarios: domingos 11 de la mañana y 8 de la noche, lunes 8 de la noche. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto. También demostró su sentido de amor, su gran sensibilidad social,
su amor por el pueblo, ese mismo amor que demostró en los cuarteles con sus soldados, sus oficiales, un amor verdadero, auténtico, porque era un hombre auténtico. Ese mismo amor lo demostró ya despojado de su uniforme, pero siendo el mismo general, con el pueblo. ¿Cómo? Con amor, con devoción, con verdadera entrega. Un hombre desprendido, sin mezquindades. Un hombre a quien yo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana admira y admirará por siempre. ¡Que viva García Carneiro! ¡Que viva mi general en jefe! Honor y gloria a García Carneiro, general del pueblo soberano del siglo XXI.